Muy buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Pues bien, gracias a Dios aquí, que ya viene el Vale, agua. ya, y aquí donde yo vivo no llueve, fíjese, cae unas pringuitas a veces, pero nada en serio, ¿verdad? Pero me alegro que ya esté lloviendo. Aquí ¿En como qué, son zonas montañosas, llueve seguido y muy fuerte. en qué zona vive usted? Yo vivo en el lado de California, Santiago de María. Ah, Santiago María, y es fresco. Sí, abajo son zonas montañosas de ahí. Es un Sí. lugar que se llama California. Ah, bueno, sí, he oído mencionar. Qué bueno, ¿verdad? Y es que ese lugar es precioso y el clima muy agradable. Es bien helado, licenciado. Y así me cuentan. Fíjese que yo he pasado por ahí, pero nunca he estado, o sea, a quedarme a dormir, nunca he tenido la oportunidad, pero quiero ir porque a mí me gusta mucho el clima fresco. A mí me enferma el calor. Eso de estar a la playa a mediodía, nada, eso no me gusta a mí. Pero el clima fresco me encanta. Cuando yo estuve estudiando en México, yo feliz, porque allá el frío es terrible. Pero aquí en El Salvador, como el calor a veces es fuerte, pero ahí estamos. Cualquier día vamos a ir a visitar y a quedarnos ahí en Santiago María para disfrutar del clima que solo ustedes pueden darse gusto, ¿verdad? Sí, Voy a aquí hay compartir una... entonces, voy a compartir entonces el escritorio para poder mostrarles la agenda de este día. La agenda propuesta por el licenciado Hernández. Vamos a ver. Está bien, licenciado, y los podría explicar un poco acerca de lo de la tarea, por favor, que tengo Así como bastantes no, dudas. con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a revisar los criterios de evaluación de la tarea de la actividad uno y luego vamos a ver la actividad 2. Con mucho gusto, no se preocupe, ya ahorita iniciamos. Vale. Veamos entonces la agenda propuesta para esta tutoría de repaso. Eh, pues dice realizar un repaso de los contenidos vistos en la tutoría 4, responder las inquietudes. Si hay alguna pregunta sobre el material de la tutoría 4, que era la evaluación cualitativa, pues con gusto vamos a tratar de responder. Luego, el punto 2 dice responder las dudas que puedan surgir sobre la entrega de la actividad 2 y recordarle la fecha de entrega. Vaya, la fecha de entrega es el 21, o sea, pasado mañana, pero que se extiende hasta el domingo 23. Voy a aprovechar para ver de una vez los criterios de la actividad 2. ¿Verdad? Vale. Después vamos a ver la uno, pero ahorita vamos con la actividad 2. Vamos a ver de qué se trata. Evaluación cualitativa. Así que ahorita nos olvidamos de los puros números y entramos en la otra parte. Acuérdense que aquí no hablamos de cuál es mejor o cuál es peor. Hablamos de que las dos se complementan. Pero como ya hicieron una actividad de evaluación cuantitativa, que es la prueba escrita, la actividad uno, hoy vamos con la otra cara de la moneda, que es la actividad 2, o sea, evaluación cualitativa. Vale, veamos las indicaciones. Para la actividad 2 deberá elaborar una actividad grupal. Aquí se refiere más a algún tipo de juego. Y aquí pone de ejemplo un dominó de factorización u otro juego que se puede desarrollar con el cual se puede observar la aplicación del aprendizaje del estudiante. Porque como lo que se pretende es observar, entonces vamos a ponerlos en un juego, porque entonces yo docente le coloco por ahí y observo el desarrollo de todo, con mi lista de cotejo en la mano, por supuesto. Vale, eso es lo que se nos está pidiendo. Dice con la cual el estudiante logre aplicar los aprendizajes obtenidos.
Además, deberá complementar la evaluación con una lista de cotejos. Es decir, que hay que preparar una lista de cotejos. Y aquí dan las indicaciones. Primero, entrar al sitio del MINED para buscar los programas de estudio y los libros de ESMAD. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar en el área de matemáticas. Vale. Entonces, elegimos una unidad, un grado, un tema. Vale. Es lo primero. ¿Cuál va a elegir usted? Donde usted sienta que le sale más fácil para desarrollarlo. Número 2. Debe seleccionar un grado, ya sea de tercer ciclo o bachillerato, para el cual elaborará la actividad grupal y descargar los archivos correspondientes. Vaya, aquí a mí me da igual si es de tercer ciclo o bachillerato, pero usted debe tomar en cuenta que los alumnos de tercer ciclo normalmente son más espontáneos que los de bachillerato. A los de bachillerato que ya se sienten hombrecitos, a veces les da pena, a veces no quiere participar, etcétera, etcétera. Pero es porque ya se sienten adultos y sin ser adultos todavía. Es un pequeño detalle, ¿verdad? Pero todo depende de cómo el profesor presenta la actividad y el planteamiento que les haga sobre el desarrollo, ¿verdad? Entonces, pero un pequeño detalle. Número 3, debe seleccionar una unidad temática. Es decir, del programa de estudio elige una unidad y un tema en particular, siempre en el área de matemáticas. Luego dice número 4, entregará un archivo PDF que contenga los siguientes aspectos. En primer lugar, la actividad grupal. Va un encabezado, es decir, qué nombre le va a poner a usted al juego que va a realizar. Número 2, objetivos de la actividad. ¿Qué pretende usted como docente observar o evaluar? Porque estamos hablando de evaluación cualitativa. Lo voy a poner a desarrollar este juego y eso a mí me va a permitir ver estos y estos aspectos. Entonces, ahí debe decir cuál es el objetivo de la unidad. ¿Qué pretende usted medir o evaluar al ir a observar el desarrollo de ese juego? Número 3, indicaciones que dejen claro que se realizará la actividad. Vale. El estudiante ahí está ya. Hay que dar las indicaciones. Vale, por ejemplo, hacer un círculo, ¿verdad?, guardando cierta distancia, por ejemplo. Elegir a una persona que va a pasar al centro, etcétera, etcétera. Esas son las indicaciones. Usted está explicando cuáles son las reglas del juego. Y eso debe ir bien clarito. Porque no son exactamente para mí, son para los alumnos. Si el alumno no entendió las indicaciones, no va a jugar bien, se va a confundir, se va a equivocar y entonces usted lo va a querer evaluar mal. Y a veces no es él el culpable, sino que las indicaciones estaban un poco confusas. Usted tiene que ubicarse en la situación de ellos. Si a mí me ponen a jugar, quiero ver bien claritas las reglas del juego. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer por último? ¿Cuándo se comete una infracción y cuándo no? ¿Quién gana y quién no gana? Etcétera, etcétera. Todo eso debe estar clarito ahí. Y el número 4 dice desarrollo de la actividad, ¿verdad? Es decir, ahí ya usted cuenta cómo se desarrolló, como que si usted fuera un periodista, ¿verdad?, que llegó a observar y como yo no vi, pues usted me va a contar a mí cómo se desarrolló eso. Usted dice, mira, al principio le expliqué a los alumnos esto y esto, leímos juntos las instrucciones del juego, las reglas del juego. A continuación formamos un círculo, luego hicimos esto, ese es el desarrollo. Ya no es lo que yo quería hacer, no, es que es lo que sucedió realmente. Porque la indicación es las reglas de juego, lo que quisiera hacer. Pero el desarrollo, ahí ya no puro cuento. ¿Qué pasó en realidad? Después que usted dio las indicaciones y esto y lo otro, ¿qué pasó? Eso es lo que me va a contar en el desarrollo de la actividad. Vale. Luego viene la segunda parte, que es la lista de cotejo. Usted debe tener una lista de cotejo bien hecha.
Acuérdese que en la lista de cotejo no es solo de hacerle la carrera, porque es un instrumento de evaluación. O sea, una lista de cotejo no es cualquier papel. Estoy evaluando a un estudiante, que no lo voy a hacer de forma cuantitativa, pero es evaluación. Vaya, dice que debe tener un encabezado. ¿Ya? Por ejemplo, observación del juego tal. Ese es el nombre del juego. Que alguien que agarra la lista de cotejo y anda perdido, al leer el título ya se ubica. Ah, bueno, el profesor fue a observar y a evaluar mediante la observación este juego. Ya me ubiqué con solo el encabezado. Luego sigue el objetivo de ese juego. O sea, el objetivo de hacer esa evaluación. ¿Qué pretendo yo evaluar? ¿Qué es lo que voy a ir a medir? ¿Qué tipo de aprendizaje son los que quiero saber si se alcanzaron o no? Eso va en los objetivos. Un ejemplo sería mediante la técnica de observación, se procederá a evaluar los aprendizajes logrados con respecto al tema tal y tal, etcétera, etcétera. Ahí eso estoy dando ya el objetivo. ¿Qué busco yo? No el objetivo de la actividad, porque el objetivo de la actividad ya usted lo planteó en el apartado anterior. Hoy estamos hablando del objetivo de ese instrumento. ¿Qué busco yo con desarrollar ese instrumento, con aplicar ese instrumento? ¿Qué es lo que quiero medir, en otras palabras? Va. Luego vienen las indicaciones. Las indicaciones, ahí debe poner, marque con una X los aspectos tales y tales, ¿verdad? O póngale sí o no, dependiendo cómo diseñe usted la lista de cotejo. Esas son las indicaciones. ¿Y por qué debe escribirlas si usted la va a hacer? Porque podría ser que usted en ese momento lo llaman y usted le dice a alguien ahí, mire, lléneme esta lista de cotejo porque me han llamado urgentemente. Y si no están las indicaciones, entonces las indicaciones hay que ponerlas por ley, ya, porque ya sea que la haga usted o no la haga usted, eso debe estar claro, es parte de la formalidad. Luego viene la lista de al menos 10 rasgos observables. Mire, son 10 por lo menos, o sea, la lista va a ser larga. Con base a la actividad debe desarrollar una escala de calificación o lista de cotejos, la cual debe ser de utilidad para valorar el aprendizaje del estudiante con la actividad realizada. Tomar de ejemplo los que se presentan en el material 4.1, páginas 67 y 68. En el material que le han dado y en la presentación que yo di, creo que hay ejemplos. Habrá que verlo, ¿verdad? Ahora, usted me puede decir, ¿y qué rasgo voy a poner yo ahí? Pues eso depende de qué es lo que usted va a evaluar. Si, por ejemplo, estamos hablando de factoreo, que es el caso que ponían aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a observar en ese juego? ¿Verdad? Entonces, los rasgos que voy a ir a observar dependen del tema, dependen del aprendizaje que quiero medir. ¿Hasta qué punto, a través del juego, me está demostrando el estudiante que sí conoce el tema, que sí aprendió? Entonces, esos rasgos no son a como caiga, sino que yo veo primero, vaya, este es el tema, este es el juego, ya me lo inventé. Va. Ahora, ¿qué es lo que qué rasgos me dicen a mí como docente si se logró o no se logró el aprendizaje o en qué nivel se logró? Porque podría ser que no hubo un aprendizaje perfecto, pero tampoco es que no sabe nada. Entonces hablamos ya de niveles, ¿verdad? Por eso dice que hay que poner niveles. Entonces, ahí, esos rasgos que usted va a ir a observar son bien delicaditos.
Porque, por ejemplo, si yo voy a ir a medir aprendizajes, yo no puedo poner dentro de la lista de cotejo color de la ropa que llevaba el estudiante. ¿Y eso qué tiene que ver con el aprendizaje? Nada. Entonces ese rasgo no lo puedo poner. No es que sea malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un desfile de moda, claro, es vital, es volado. Pero ¿y aquí qué? Si estoy midiendo aprendizaje en matemáticas. Te voy a poner aquellos rasgos que realmente reflejen, que al ver ese rasgo me diga, ah, sí, esta hipótesis aprendió, o aprendió poquito. Porque es bien difícil que alguien definitivamente no aprenda nada, algo habrá aprendido. Entonces ese rasgo que yo voy a escribir en esa lista me refleja, casi me habla y me dice, mire, esto aprendí. ¿Verdad? Y luego me dice acá la fecha de entrega. Ah, perdón, el siguiente apartado, el número 5, dice, debe presentar una justificación del por qué ha puesto cada rasgo observable y en qué le ayudará a medir el aprendizaje del estudiante. Es lo que yo les decía. No son rasgos sacados así de la manga de la camisa. Si yo digo, vaya, voy a observar, por ejemplo, el tiempo. ¿Cuánto se tarda en hacer esto? El tiempo puede ser un rasgo importante dependiendo del tema. Vaya, entonces yo tengo que explicar por qué tomé el tiempo, lo que dura el desarrollo del juego, como un rasgo observable. ¿Por qué? Debo justificar, debo explicar, porque en esa lista no va a estar nada por casualidad. Lo que va a estar ahí es porque me ayuda a medir. Ah, no me ayuda a medir nada, entonces ¿para qué lo voy a poner? Y si lo pongo, debo justificarlo, ¿verdad? Si usted dice, mire, el juego programado para 15 minutos, si el estudiante lo desarrolla en 10, significa un aprendizaje brillante. Ah, bueno, ahí ya cambia. Estoy yo justificando por qué he incluido en esa lista de cotejo el tiempo, la duración del evento. O podría ser el tiempo que tarda la participación del estudiante, o sea, de forma individual, tal vez no del grupo. ¿Cuánto tiempo tardó el estudiante en desarrollar esta parte del juego? Podría ser un rasgo que a mí me indique. Lo que sí debe quedar claro es que ahí no va a haber un rasgo por gusto. Si usted lo va a escribir en la lista de cotejo es porque a usted como docente le dice mucho, muchísimo sobre el aprendizaje. Eso es como con los niños. Llega un niño diciendo vulgaridades a una casa y es un gran desordenado y no pide permiso. Ese comportamiento, a mí, que soy el anfitrión, me dice qué clase de familia ha llegado a visitarme a mí. Porque un niño de por sí es inquieto, pero una cosa es ser inquieto y otra cosa es ser abusivo o malcriado. Es muy diferente cuando el niño pide algo. Mira, hay niños que son tan correctos que cuando ven el bote de dulce en la sala, le dicen a uno, ¿puedo tomar un dulce? Ese detallito, que lo haga un niño, eso significa un montón de cosas. Quiere decir que la educación de ese niño es brillante. Porque a la edad que ellos tienen no resisten ver un dulce. Y sin embargo él se tomó el trabajo de pedir permiso y preguntar si puede agarrar un dulce o no. Algo que en otros casos a lo mejor no refleja nada, aquí refleja un montón. Pongo ese ejemplo porque el rasgo que va a ir ahí debe reflejar muchísimo para usted. Y si no, mejor no lo ponga. Estoy midiendo aprendizaje de matemáticas y escribo como rasgo observable qué tipo de ropa llevaba el día del juego. ¿Y qué tiene que ver la ropa? Estoy midiendo aprendizaje de matemáticas. Es cierto, no va a llegar con ropa de marero al juego, pero es que eso no me indica si aprendió o no aprendió. Eso dejémoselo para lo que se llama música, moral, urbanidad y cívica. Ahí sí cuadra eso. Pero aquí estamos en matemáticas. Vale.
Ahora lo último dice fecha oficial de entrega es el 21, pero les van a dar chance de entregarlo el 23. Vale. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta con respecto. Estoy hablando de la actividad 2, ¿verdad? Si hay alguna preguntita, estamos bien. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, de mi parte está bastante clara la actividad. Va, muy bien. Va, entonces, si quieren, para no quitarle mucho tiempo, vamos a pasar ahora a revisar rapidito la actividad 1. Veamos la agenda. La agenda me dice que hay que revisar también la actividad 1 y por último una V heurística. Va, la actividad 1, que es la prueba escrita que ustedes hicieron, quiero que revisemos juntos la rúbrica. Y quiero decirles que he tenido una situación bastante saturada con respecto al Ministerio de Educación. Acuérdense que con esa entrega de computadoras, bueno, en mi caso, que trabajo en esa área, he tenido una sobrecarga de trabajo terrible. Pero hoy en la noche, después que termine con ustedes, voy a comenzar a calificar y espero que a más tardar sábado, que es la videoconferencia con ustedes, pues ya esté calificada la actividad 1 y así el lunes pueda calificar la actividad 2 para no atrasar. Pero revisemos en qué me voy a basar para poner la calificación de su actividad 1. Recuerden que la actividad 1 era una prueba escrita que debe ir acompañada de la solución y una especie de justificación. Vale. Veamos entonces los detalles. Dice el diseño de la prueba. Veamos la parte de excelente. La prueba presentada cumple de manera adecuada con todas las características de estructura administrativa y técnica. La parte administrativa va arriba. De qué colegio es, de qué grado, de qué sección, de cuál asignatura, el nombre del profesor, etcétera, etcétera. Todos los detalles. ¿Verdad? Si llega un desconocido por ahí y le entregan esa hoja, esa prueba escrita, él se ubica, dice, esta es la prueba escrita de matemáticas, de la unidad tal, del tema tal, etcétera, etcétera. Esa es la parte administrativa. ¿A quién se le va a aplicar la prueba y a dónde? Eso es lo que dice la parte administrativa. Y luego viene la parte técnica, ¿va? La parte técnica ya son las indicaciones para el desarrollo de la prueba. Ahí puede decir, por ejemplo, primera parte, subraye la respuesta correcta. Por ejemplo, segunda parte, responder las siguientes preguntas justificando su respuesta. Y esas son indicaciones técnicas. ¿Y por qué técnico? Porque ya estamos dando orientaciones específicas con respecto a las preguntas. Esa es la parte técnica. Si todo eso se cumple, tiene 10 en el primer criterio. Número 2, los ítems de la prueba, es decir, las preguntas. Los ítems presentados están de acuerdo con los objetivos de la unidad y buscan la verificación de todos los aprendizajes que el estudiante debe haber obtenido en la unidad. Una pregunta puede ser muy bonita, bien redactada y todo, pero no va de acuerdo con el objetivo de la unidad. Entonces, ¿para qué voy a poner esa pregunta? Si yo lo que quiero es medir si ese objetivo de la unidad se logró o no se logró, o si se medio logró, ¿en qué nivel? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Nada? Entonces, las preguntas que voy a escribir van ahí. Por eso, como usted en la parte administrativa va a escribir unidad tal, entonces yo busco en el libro en mate y digo, bueno, esta persona está trabajando con este grado y con esta unidad. Leo el objetivo que dice el libro en mate o el programa oficial y comienzo a revisar las preguntas para ver si cada pregunta de esa está midiendo lo que queremos que mida. Ese es el segundo criterio. Y el tercero, la justificación. Presenta de la manera adecuada la justificación.
de cómo la prueba cumple con todas las características que deben cumplir los instrumentos cuantitativos. Vaya, este es el criterio. Hay ciertas normas que están en el folleto que yo les pedí que las leyeran porque es lo que nos quedó pendiente y espero cubrirlo este sábado en la tutoría. Pero aquí lo que se mide es, bueno, hay ciertas condiciones, ciertos requisitos que debe medir una prueba cuantitativa. Si las cumple, la prueba que usted me va a entregar, pues va a tener 10. Le faltó un poquito, va a tener un sub 8. ¿Verdad? Pero yo les pedí a ustedes que además, en la medida de lo posible, lograran explicar cómo ese tipo de pruebas, perdón, ese tipo de preguntas que usted va a escribir ahí, de alguna manera me permiten también ver si ir más allá. Ya no solo el objetivo, ver la competencia, que ahí ya es un poco más complejo. Eso no lo dice aquí en la rúbrica. Por lo tanto, si alguien no hizo esa parte, no hay problema, porque la rúbrica dice justificar si cumple o no cumple. Vale. Pero yo les pedí, pero no lo pedí por molestar, de que además de ver si cumple o no cumple con los objetivos propuestos de la unidad, se pasaran un poquito y vieran, bueno, y mire, y en esta área, ¿cuál es la competencia matemática que deberíamos estar reforzando? Vale. Y luego vamos con el siguiente criterio que se llama instrumento de evaluación y solución. Presenta los criterios para evaluar la prueba de manera detallada con su debida solución de cada ítem. Vale. Aquí son dos cosas. Usted me entrega la prueba escrita acompañada de la solución de cada pregunta. Vale. Y alguien me decía, mire, ¿y qué pasa? ¿Por qué piden la solución? Porque a veces los profesores en las carreras que andan buscan un libro, agarran ahí unos cuantos ejercicios y eso les presenta el estudiante. No saben ni cuál es la solución porque ni tiempo que han tenido para eso. Y eso de agarrar así a veces hay problemas. Como él no ha resuelto el examen, cuando llega alguien a reclamar, comienza a dudar, a inventar. No, eso es feo, es antiético. Entonces, por eso le pedimos la solución. Usted lo hizo y usted sabe cómo resuelve. A usted lo van a agarrar en curva. Y el último criterio es la presentación. La entrega la hace según el formato pedido y de forma ordenada. Eso ya en las indicaciones iba ese formato. Bien, eso con respecto a la actividad 1, que como les digo, después que termine con ustedes este día, voy a comenzar a calificar, me van a disculpar, pero el MINED nos ha dado una sobrecarga de trabajo terrible en estos días. Pero está bien porque están beneficiando a los estudiantes. Ustedes ya habrán visto qué bonitas son las laptops que están dando en bachillerato. Y van a ser regaladas. El requisito es graduarse. Graduarse de bachillerato. No se graduó, quedó a media el asunto, tiene que devolverla. Y como han firmado documentos y todo, hasta se puede proceder legalmente y no la quiere devolver. Pero si se graduó, no tiene que devolver nada, es de él. Ya a partir de ese momento, si la quiere regalar, la quiere vender, hay que ver qué hace. Y son buenas máquinas. No es lo máximo, pero son buenas. A mí me dieron una también. Ahí la tengo. Va. Entonces, veamos, según la agenda, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a los criterios de la actividad 1. Vale, si no, pues pasamos a la última parte que nos hablaba acá de la V heurística. La V heurística dice que tenemos que elegir un tema y construir la V heurística con ayuda de la participación de los estudiantes. Vale, quiero mostrarles el esquema de una V heurística. Es una V porque es una V ampliada, una letra V, la V de vaca que dicen los alumnos.
En la parte de abajo está el título, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? O sea, el tema, ¿de qué estamos hablando? Luego vienen los acontecimientos o los objetos que tengan que ver con ese tema. Estamos hablando de la base. Y arriba está la pregunta central, lo que en pedagogía se llama pregunta generadora. ¿Y pregunta generadora de qué? Pues de la duda, de la discusión. Plantear una pregunta que genere discusión, diálogo. No es una pregunta cerrada, ¿verdad? Como las clásicas de primer grado. La vaca da y queda el espacio para escribir leche. No, aquí estamos hablando de preguntas abiertas que generen discusión, de eso se trata. Siempre relacionado con el tema. Y al lado izquierdo dice conceptos. Todos aquellos conceptos que me ayudan a entender bien el tema, aquí los voy a escribir. Tal vez no todos, pero sí los principales. Y luego la metodología. Allí que voy a escribir los juicios de valor, las afirmaciones, las interpretaciones, explicaciones, transformaciones, el registro. Vale. Sí, entonces con respecto a un tema, lo último que nos piden es hacer más o menos el esquema, pero quiere que lo hagamos juntos. Entonces, como ya es el último punto de agenda, creo que en unos 5 o máximo 8 minutos hacemos eso. Yo el tema que les proponía, que les quería proponer a ustedes, es el tema que está de moda hoy, que no sé si estaba en el manual, pero bueno. El tema es cambio climático. Si ustedes quieren, me dan ideas, me ayudan para el tema de cambio climático. ¿Qué les parece el tema? Es que ese tema, como está de moda, creo que lo hacemos en 5 o 8 minutos. Va. Entonces regresamos al esquema. Para mí está bien. Va. Regresamos al esquema. En la parte inferior donde dice título de la sesión, vamos a escribir cambio climático. De eso estamos hablando, cambio climático. ¿Verdad? Para los que no están muy bien enterados, porque a veces uno con tanta preocupación y tantas cosas, hay información que no la revisa. Para los que no estamos muy enterados, el planeta ha cambiado 2 grados centígrados en promedio. Es decir, hay lugares donde más de 2 y hay lugares donde un poquito menos de 2. Pero al sacar el promedio, la temperatura global ha aumentado 2 grados. Y alguien puede decir, mire, pero si 2 grados no es nada. Pues ya ven los desastres que está causando. 2 grados. Vale. Eso es lo que se llama cambio climático. Vale. Ese es el título. Hoy que ya sabemos de qué estamos hablando, vamos a plantearnos la pregunta central. Vale. La pregunta central. Dice, a ver, díganme ustedes, denme idea, ¿cómo podría ser la pregunta central? Estamos hablando de cambio climático. Podría ser, ¿qué causa el cambio climático? ¿Cuáles son las causas? ¿Los efectos? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Está bien. ¿Alguna otra propuesta? ¿Cuál es el impacto que causa el cambio climático también? Excelente, muy buenas propuestas. Va, entonces la pregunta central va arriba, ¿verdad? Según el esquema. Dice la pregunta central, podría ser esa. O podrías, aparte de las 2 que ya ustedes mencionaron, también podría ser, ¿qué podemos hacer para frenar o detener el cambio climático? Porque el problema es que si no hacemos nada, la temperatura sigue aumentando. Y según los expertos que se reunieron en la conferencia en París hace como 4 años, si no hacemos nada, en el 2080 el planeta es inhabitable. Y una vez le preguntaron al doctor Sixto Paz, ¿saben ustedes quién es el doctor Sixto Paz? ¿Verdad? Sixto Paz
Es un peruano experto en el tema extraterrestre. Y viene a El Salvador. Se queda a veces en la casa de un amigo mío. Bueno, el doctor Sixto Paz lo llevaron a TCS cuando vino a El Salvador y el entrevistador le hizo una pregunta. Doctor, le dice, ¿qué va a pasar con nosotros si la temperatura sigue aumentando? ¿Cree que nos vamos a morir, doctor? ¿O qué va a pasar? Entonces el doctor dijo, bueno, una posibilidad es que el cuerpo humano se adapte al nuevo clima y eso lleva su tiempito. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no logre adaptarse y muere. Muere, porque como no se adaptó y la temperatura se disparó. Entonces la segunda posibilidad es esa. Pero hay una tercera. ¿Y cuál es la tercera? Que al ver que todos nos vamos a morir, vienen los extraterrestres y nos llevan en sus naves a vivir a otra parte. Bueno, pero es otra historia. Entonces sigamos con la V heurística. Entonces la pregunta podría ser una de las que ustedes mencionaron o la otra que presenté yo. ¿Por qué? Porque esas son preguntas clave, pues. Vale. Luego veamos. En la parte inferior, entre el tema y la parte inferior de la V, dice que hay que escribir acontecimientos, objetos, hecho, experimentos, lectura, juego. Ahí podríamos mencionar los desastres que se han dado. Si se fijan, un hecho es que debido al cambio climático, el nivel del agua del mar sigue subiendo. Si usted va a la playa y encuentra por ahí una ventecita, algún chalet, algún restaurante, algo así, pregúntele al dueño, sobre todo a esos dueños ya más mayores. Usted dígale, señor, y su negocio siempre ha estado aquí, en esta casa y en este lugar. Y el dueño, ¿qué le va a decir? Mire, mi negocio, que lo fundé hace 80 años, estaba 80 metros adentro del mar. Pero como el mar ha venido subiendo sus niveles de agua, he tenido que ir retrocediendo y ahorita aquí estoy. ¿Qué quiere decir eso? Que no es broma, ese es un hecho. El nivel del mar sigue subiendo cada día más. ¿Por qué? Porque hay otro hecho, que las capas de hielo en los polos se están derritiendo. Y esa agua, ¿a dónde va a ir a parar? Al mar. Mira, el doctor Navarro, que es el experto en estos temas aquí en El Salvador, le preguntaron una vez, vaya doctor, díganos qué va a pasar en El Salvador. No nos hable de Europa, no nos hable de Estados Unidos ni de Polo Norte, háblenos de El Salvador. ¿Qué va a pasar con el nivel del mar? Y entonces dijo, mire, si todo sigue igual, así como estamos en este momento en El Salvador, en el año 2025, en la ciudad de Sonsonate, no sé si ustedes conocen Sonsonate, pero como cualquier ciudad, en el centro está la catedral, ¿verdad? Sonsonate está a 20 kilómetros de la playa. No es playa, pero casi es playa, ¿verdad? Además, no hay mucho desnivel. Sonsonate está más o menos a 20 metros sobre el nivel del mar, que es casi nada. Entre 15 y 20 metros. Entonces el doctor dijo, vaya, hablemos de Sonsonate. Si las cosas no cambian, en el año 2025, el agua del mar va a llegar a la puerta, al portón sur de la catedral de Sonsonate. Pero es que la catedral está en el centro de la ciudad. Eso significa que la mitad de la ciudad va a ser inundada. Ese es un hecho también, ¿verdad? Que se va a inundar. Ya lugares así que están en alto, como por ejemplo el Cerro Verde, pues va a costar que se inunde. Pero Sonsonate, que está a 15 metros sobre el nivel del mar, pues lo más seguro que va a inundar. Esos son hechos. Entonces aquí en la parte inferior podemos poner una lista de hechos, de experimentos y cosas así. Vale. Luego nos vamos a la otra parte. Los conceptos. A ver, ¿qué conceptos creen ustedes que se pueden escribir ahí que tenga que ver con este tema de cambio climático? Menciónenme unos cuantos. ¿Cuál?
Yo considero que el primero sería ¿qué es cambio climático? Correcto. Para dejar bien claro de qué estamos hablando y que no quede duda. Ponerse de acuerdo. Mire, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Luego podríamos agregar temas, conceptos relacionados, como por ejemplo, hoy se habla de mitigación de riesgos. El término mitigación, pues para los ecologistas es obvio, pero para la gente común y corriente, la gente pregunta, ¿y qué es mitigación? Hay que escribir ese concepto. Luego se habla de otro concepto que no es muy común en nuestro ambiente, el término resiliencia. Entonces, bueno, ¿y eso qué es? Nadie sabe qué es resiliencia, a buscarlo en el diccionario y escribir qué es resiliencia. Porque hoy los ecologistas hablan de crear un ambiente más resiliente. Bueno, y entonces explíqueme qué es resiliencia. Y así podríamos ir sacando por lo menos unos 8 o 10 conceptos que los pondríamos según el esquema en la parte izquierda, donde dice conceptos. Ahí vamos a poner concepciones, filosofías, teorías, principios, definiciones, conceptos. Una teoría podría ser la que les mencioné, de que si sigue imparable el cambio climático en el 2080, el planeta se vuelve inhabitable, porque las condiciones que se van a dar en ese momento no son las adecuadas para un organismo tan delicado como es el del ser humano. Vale. Y luego nos vamos a la parte derecha, que se llama metodología, donde dice juicios de valor, afirmaciones, interpretaciones, explicaciones, transformaciones, registro. Ahí podríamos, si les parece, incluir los famosos acuerdos de París. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer ese documento o si han escuchado, ¿verdad? Para los que no estamos muy informados, les cuento que hace más o menos unos 4 o 5 años se reunieron un grupo de ecologistas en París, son científicos que conocen el tema. Se reunieron con representantes, con delegados de todos los países del mundo. Estudiaron primero el tema y después firmaron un documento que se llama Acuerdos de París. Son acuerdos muy bonitos y El Salvador está obligado a cumplirlo porque la ministra de entonces, la ministra Paul, firmó el documento. Que si lo leyó bien o no, no sé, pero que lo firmó, ahí está. El Salvador está obligado a cumplir esos acuerdos de París. Pero los acuerdos de París son interesantes porque no hablan solo de prevención, sino que hablan de premios y castigos. Entonces, la novedad aquí son los premios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted sabe que la cantidad de dióxido de carbono que se suelta en la atmósfera se mide en toneladas. Y que todos aportamos toneladas de dióxido de carbono al planeta, de una forma directa o indirecta. Pero eso es aparte. La cosa es que el Acuerdo de París dice, vayan a medir las emisiones de carbono de una empresa. Y si ve que supera el mínimo, porque a cada empresa le establecen un mínimo de emisiones de carbono. Si ven que se pasa de ese mínimo, es que está contaminando demasiado. Entonces hay que hacerle un llamado de atención y decirle, mire, vamos a regresar en un año y esperamos que sus niveles de dióxido de carbono que ustedes emiten hayan bajado por lo menos al mínimo. Vale. Y se van, pues. Son facultados por la ley. Vale. Regresan un año después y vuelven a medir. Vale. Y los acuerdos de París dicen, si la empresa obedeció, bajó sus niveles de dióxido de carbono que emite, hay que premiarla. Y premiarla con dinero en efectivo. Por cada tonelada que ya no emite, tonelada de dióxido de carbono, hay que asignarle tantos dólares. Y se ha logrado disminuir el montonazo de toneladas, ya se imaginan ustedes, dinero en efectivo, como premio por ese esfuerzo que han hecho.
Va. Pero la otra cara de la moneda es que el Acuerdo de París dice que si se le ha dado un año y en lugar de bajar los niveles de contaminación se incrementaron considerablemente, en ese momento se le tiene que aplicar una multa que debe pagar inmediatamente la empresa, una multa matona, que también se mide, se calcula de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono emitido. Y ese dinero no va a la corte, ¿cómo se llama? Al Ministerio de Hacienda, ni a Casa Presidencial, sino que se debe crear un fondo especial dentro del Ministerio del Medio Ambiente, y ese dinero se va a ocupar exclusivamente para crear obras de mitigación y cosas semejantes. Entonces, la empresa paga y ese dinero va directamente allí para invertirlo siempre en el medio ambiente. No pasa por el Ministerio de Hacienda. Vale. Entonces, se le vuelve a dar otro plazo. Paga la multa y se le da otro plazo. Si al regresar un año después, a pesar de haber pagado una buena multa, sigue peor la empresa, simplemente se cierra la empresa. Punto. Fin del caso. Eso lo dicen los acuerdos de París. Y la ministra tranquilamente firmó todo eso. Que si lo van a cumplir o no, a saber. Yo creo que con el gobierno de Bukele puede ser que sí, pero yo no veo claro. Bueno, yo por lo menos no he escuchado a Bukele hablando del acuerdo de París. Me imagino que sus asesores ya le habrán informado que estamos comprometidos a cumplirlo. Vaya, entonces, digamos que regresando a la V heurística, esos acuerdos de París irían acá en la parte derecha. Podríamos escribir ahí también las obras de mitigación de riesgo que se están haciendo, por ejemplo en El Salvador, que están haciendo unos muros bien altos, un montón de cosas que están haciendo antes que vengan esos grandes huracanes y hagan desastres, ¿verdad? Que aquí en El Salvador no hay ningún invierno que no hayan desastres. Entonces, aquí podríamos escribir una lista de esas obras de mitigación que está haciendo el gobierno, que se van a ver si funcionan o no hasta que venga un gran huracán. Veamos si se inundó o no se inundó. Entonces, toda esa lista podríamos hacerlo. Incluso dice aquí que se pueden poner registros. Podríamos poner cifras, ¿verdad? Total de las pérdidas en dólares causados por los desastres provocados por la lluvia, por ejemplo. Cosas así. Ya esos son datos que podrían ir en esta parte. Vale. Pero para llenar esta V heurística, usted tuvo que haber leído, porque la V lo que hace es un resumen. Algo parecido a los mapas conceptuales. Usted lee el libro y después hace un mapa. Y yo, como tutor, reviso el mapa conceptual y eso me dice a mí qué tanto leyó, qué tanto comprendió. Aquí igual, si usted la V heurística la forma bien bonita, significa que usted sí sabe del tema, que usted se informó, que usted leyó, que usted comprendió. Entonces, si yo encuentro por ahí un tema delicado, puedo pedirle a los alumnos que preparen una V heurística, ¿verdad? Pues yo quise ponerles este ejemplo del cambio climático porque es un problema grave, muy grave. Tan grave que les voy a poner un último ejemplo para que vean la gravedad del caso. Cualquier ácido, si usted agarra un ácido puro, se lo echa en la mano, ese ácido le hace un hoyito y usted queda como que si le han metido un clavo en la mano, porque estamos hablando de ácido. El ácido mata, el ácido quema y la piel, los huesos no resisten al ácido. Vale. La lejía lleva ácido clorhídrico. ¿Y por qué no nos deshace las manos si la señora ocupa para lavar? Porque ya lleva mucha agua. El ácido clorhídrico puro le mezclan agua y ya llenan las pichingas y salen a vender. Y todavía en la casa, la señora, para evitar daños en las manos, le echan más agua. Ya eso ya no es ácido. Allá a lo lejos tiene un poco de ácido, pero siempre hace efecto.
¿Y por qué no la consumen pura? Ah, porque deshace la ropa. ¿La deshace? Vale. Le menciono eso porque hay un problema con respecto al medio ambiente. Vale. ¿El agua del mar qué es? Es H2O con sodio, Na. Eso es el agua del mar. Es agua salada. Vale. Formada por moléculas. Esa es la primera parte. La segunda parte es, pasa un carro y libera dióxido de carbono, que es gas, y gas venenoso, que está haciendo desastre. Va. Ahí quedó en el aire, que también está formado por moléculas. Viene la brisa y se lleva esas moléculas de dióxido de carbono. Llega un momento en que una molécula de dióxido de carbono choca con una molécula de H2O, de agua. Pero si se juntan, hay una reacción química. El agua deja de ser agua y el dióxido de carbono deja de ser dióxido de carbono, porque hay una reacción química. ¿Y qué resulta? Ácido. Se forma una gota, una molécula de ácido. Y si se formaran bastantes moléculas de ácido sobre la superficie del mar, entonces quiere decir que la superficie del mar va a estar forrada de ácido. Eso explica por qué hoy los chimbolitos, para pescarlos hay que ir bien abajo, en la profundidad del mar. Antes no, si ahí andaban flotando, hoy no salen, porque el que sale y toca esa capita de ácido, muere. Y el de los pescados ya aprendieron. No salen a la superficie porque el que sale muere. Entonces se mantienen muy abajo. Entonces el problema es para los pescadores, ¿verdad? Porque tienen que tirar sus atarrayas y todo eso a más profundidad, porque ahí se siente seguro el chimbolito. Algún día quizás los niveles de ácido van a subir, pero hoy por hoy es una capita que ahí está. Cualquier químico agarra una muestra, la lleva al laboratorio y va a encontrar que hay ácido. Y usted puede decir, mire, pero yo me fui a bañar al mar y a mí no me hizo nada en la piel. Es que como está revuelta, acuérdese. Si las moléculas de ácido están por encima. Y con ese gran solazo, a lo mejor cuando usted se bañó ya se había evaporado el ácido. Pero el ácido ahí quedó. Ya sea en forma de vapor, en forma de líquido, eso no importa. Eso que parece así bien simple, pues es lo que está causando desastre. Y eso ha provocado la famosa marea roja y esto y lo otro, daños terribles, ¿verdad? Pero a mí como casi no me gustan los mariscos, pues no me preocupa mucho, pero imagine la gente que consume mucho marisco. Entonces, claro. Entonces, yo les pongo ese pequeño ejemplo porque, entonces, si a mí me dicen haga una V heurística, la V heurística cuando la presento dice si yo realmente leí, me informé. Entonces yo he querido tocar este tema, no es tanto por molestar, sino porque primero que es de actualidad, y segundo porque yo tuve la oportunidad de sacar un curso sobre el cambio climático que dio la UNAM, y sí es terrible. Yo tenía idea de que la cosa era grave, pero ya finalizado el curso, sí que ya me preocupa, ¿no? Pero bueno, ese era solo un ejemplo. Entonces, según la agenda, hemos terminado con todo. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, yo pues estaría cerrando la reunión. Ay, disculpe que nos pasamos un poquito de la media hora, pero ya teníamos días de no tener tutoría de repaso. Si hay alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. Si no, pues estaríamos terminando hasta acá. Les agradezco mucho su participación. Y suerte con las tareas, nos vemos el sábado, si Dios lo permite.